6 días antes de la Pascua, Jesucristo fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado. Le ofrecieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban invitados a la mesa. María tomó 1 libra de perfume de nardo auténtico, costoso, le ungió los pies a Jesucristo y los enjugó con su cabellera. La casa se llenó de fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no han vendido eso por 300 denarios para que se lo den a los pobres? Eso lo dijo no porque le importen los pobres, sino porque era un ladrón, hipócrita, tenía la bolsa y se robaba lo que la gente iba dando. Jesucristo le dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 1 al 11. El verdadero amor no va con la hipocresía. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 14 de abril, año 2025. Nuestra santa para hoy, en este lunes santo, estamos en la celebración del misterio pascual del Hijo de Dios. Ya empieza el día lunes santo. Y para este lunes santo recordamos a Santa Liduvina, patrona de los enfermos crónicos. Nuestra querida santa casi pasó toda la vida con el problema de esclerosis ante un accidente que tuvo a muy temprana edad. La santa está ubicada en el siglo XIV de la historia. Su nombre, Lidvina, Lidwina o Liduina en español, es una mística neerlandesa que se dedicó a hacer el bien a los demás desde el padecimiento, el dolor, la enfermedad que la acompañó, que la postró en cama, que tuvo un deterioro impresionante. Es el primer caso de esclerosis múltiple en la historia de los santos. Liduvina no solo perdió la fe, sino que aprovechó como para elevar su alma a Dios, como el desespero, el dolor, y comenzó a pedirle a Dios que le regalara la gracia de entender la situación que ella estaba viviendo. Nuestra santa nace en el año 1380 Schiedam, en lo que hoy en día es los Países Bajos de Holanda. Sufrió un accidente y su columna quedó severamente destruida. Empezó a tener los primeros síntomas, quedó postrada durante mucho tiempo, comenzó una vida de oración. Le ayudó mucho el sacerdote párroco muy cercano a ella y le llevó un Santo Cristo y le pidió que recordara constantemente que Jesús estuvo en la cruz y que Dios ama mucho más a los que sufren y tienen impedimentos. A los 38 años de edad comienzan los dolores más terribles para esta santa. Comienzan los milagros, comienza la vida mística, se eleva, logra la gracia de Dios y los últimos años se alimenta solo de la Sagrada Comunión porque no podía recibir otro alimento diferente. Nuestra santa es canonizada por el Papa León XIII, una santa patrona de los que tienen sufrimientos terribles en sus vidas. Santa Liduvina. El verdadero amor
no va con la hipocresía. Es muy elegante, muy sabia y muy prudente la manera como Jesucristo corrige los defectos de los demás. Llama mucho la atención de que uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote, el que lo va a vender, el que lo va a traicionar, el que lo va a entregar, comete todas esas como arbitrariedades de hipocresía, ladrón, falso, no le importaba, aparentador. Y sin embargo Jesucristo muy elegantemente le dice: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Como quien dice, no critique a esa señora que está gastándose su platica en ofrecerle algo a Dios, no lo haga. Más bien piénselo de otra manera. Es una manera muy sabia y muy elegante de criticar a alguien que es muy hipócrita y una persona muy peligrosa en la sociedad. Ese es el tema para el lunes santo. El verdadero amor, Jesucristo lo pregona desde el sentido común, el bien, la justicia y lo correcto, y no con la actitud de Judas Iscariote, que es una persona demasiado hipócrita. Esa es la palabra para hoy, un poquito dura, pero toca hacerla. Vamos a las máximas de ese pecado y de ese virus que diría yo que hay tan común en la sociedad, demasiada hipocresía. Vamos con la primera máxima. La hipocresía pone en riesgo la unidad de la iglesia. La dijo el Papa Francisco: la hipocresía pone en riesgo la unidad de la Iglesia Católica. Martín Lutero, en el siglo XIV de la historia de Alemania, teólogo, filósofo, fraile agustino, impulsó una reforma que se llamó protestante en Alemania. Y allí Martín Lutero dijo una frase: la humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullosos. La persona hipócrita que le gusta aparentar delante de los demás que es humilde, bajar la cabeza y hacer el show. Vamos para la tercera máxima con el Papa Francisco. El virus de la hipocresía se difunde fácilmente, se prefiere fingir en lugar de ser la misma persona. Cuarta máxima, Papa Francisco. El hipócrita es una persona que finge, adula, engaña, tiene máscaras y no tiene valor de enfrentar la verdad. Última máxima, recomendación de la Biblia. Oigan esta recomendación tan buena de la Biblia para el que sufra de hipocresía. ¿Qué dice la Biblia para no ser una persona hipócrita y no hacerle tanto mal a la Iglesia Católica ni a los demás? ¿Cuál es la cláusula? Está en el capítulo 5, verso 37 del Evangelio de San Mateo. Para que usted no sea hipócrita, que vuestro lenguaje sea sí o que sea no. Lo que se salga de ahí, viene el maligno de la hipocresía y acaba con la vida de esa persona y de la sociedad. El verdadero amor no va con la hipocresía. El amor rompe las barreras, el que predica a Jesucristo, el que le dice a Judas Iscariote en el lunes santo: déjala tranquila, no critiques, no sea hipócrita. La falsedad, la hipocresía, la apariencia de la caridad, también hay hipocresía. Hay personas que les encanta aparentar que le hacen la caridad a los demás. Judas Iscariote es un personaje que no dejó una buena impresión. La paciencia y el amor misericordioso de su maestro no dejó buena impresión ante su maestro ni ante la sociedad. Judas Iscariote representa a todas las personas que viven de la apariencia, que son mentirosas, que son ambiciosas del dinero, que no tienen reparo en vender a sus amigos con tal de sentir el gozo de su debilidad.
Jesucristo enseña, no son necesarias las apariencias, dice Jesucristo. Los pobres los tendrán siempre con ustedes, así que no exagere y no haga el show. El Papa Francisco enseña que Judas Iscariote sufre el virus del orgullo, la ambición, y llega un momento en que ya no eran 12 apóstoles, sino 11, dice el Papa, ante el doloroso evento de la pasión. Judas ya había comenzado a separarse de la comunión con Jesucristo y ya había entregado su corazón al dinero, hasta el punto de instrumentalizar a los pobres y permitir el virus, el Papa dice que es un virus del orgullo que infecta la mente. Jesucristo dejó de pertenecer a Jesús en el corazón y se ubicó fuera de la comunión con él y con los demás apóstoles. ¿Por qué pasó? Por la hipocresía, por la doble personalidad, por la ambición al dinero. Como es de importante saber ubicarse en lo que hay que hacer directamente. Nuestro tema para hoy, como estamos proponiendo un temita, después de la homilía o la reflexión, la nota amable, ayer domingo de Ramos hablamos de el valor de la esperanza ante los momentos difíciles y dolorosos. Ese es un temita aparte que tiene que ver con el jubileo de la esperanza. Me pidieron el favor de escribir un temita todos los días de la Semana Santa y lo hice. El de ayer, domingo, el valor ante el sufrimiento. Hoy, que es lunes santo, el temita lo encuentran ahí en el Blogspot. Van a encontrar ahí lunes santo, el amor y la esperanza, virtudes que nos permiten ser solidarios y honestos con los demás. ¿Cuáles son las virtudes que nos permiten ser solidarios con los demás? El libro de los Proverbios en el capítulo 6 dice: hay 6 cosas que a Dios no le gustan, hay 6 cosas que no le gustan a Dios y hay 7 cosas que causan horror, dice la Biblia. La mirada despreciativa, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que tiene intenciones culpables, los pies que corren impaciente a hacer el mal a los demás, el testigo falso y la persona que provoca la discordia entre los demás. Hoy, en plena Semana Santa, pensemos todos estos males que dice la Santa Biblia que no le gustan a Dios. Proverbios capítulo 6, verso 16, segundo tema para el lunes santo, el amor y la esperanza, virtudes que nos permiten vivir mejor con los demás. Para no ser hipócrita y dañarle la vida a los demás y a la Iglesia Católica, aplique el siguiente presupuesto bíblico: que su lenguaje y su manera de ser sea sí o sea no, y lo que pase de ahí viene del maligno. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.